6, hoy mayo 8, 2015. Y le damos gracias al Señor por estar aquí, porque ustedes han sido pues perseverantes. Y el tiempo, yo sé que el tiempo es oro, el tiempo y todo lo que a veces nos mueve y andamos corriendo, pero qué bueno que podemos encontrar que su reino es primero, ¿verdad? Y todas las demás cosas han sido añadidas y van a ser añadidas. En esta noche vamos a compartir sobre la restauración de todas las cosas. Eso es una palabra profética que se dio pues desde el tiempo de Samuel, desde tiempo atrás, que Dios iba a restaurar todas las cosas. Y decimos, bueno, ¿qué cosa quiere realmente decir restauración? Dice, restauración es volver algo a su forma original. Es volver al gobierno que existía en el principio, es volver al trono, al rey que fue destronado. Esto lo encontré en el diccionario de la lengua española, castellana, donde te dan todos los detalles de lo que quiere decir realmente restauración. Y yo creo que va de acuerdo a lo que el Señor ha querido hacer y en sus planes está traer esa restauración. Y por esta razón estamos nosotros pues en este tiempo precisamente, en este tiempo que se han aclarado muchos conceptos, o sea, muchas palabras y muchas promesas y profecías, porque nosotros hasta ignorábamos esas profecías. No había un desconocimiento total en cuanto a las profecías. Es más, ni siquiera ni tocábamos eso, porque decimos, bueno, todas las cosas se han cumplido, pero nos dábamos cuenta que no todas las cosas están cumplidas, que todo ha tenido que ir cayendo una cosa tras de la otra para llegar a donde estamos hoy. La restauración comenzó hace 2000 años. Tú dices, wow, y tantos años. Bueno, recuerda que para Dios un día es como 1000 años y 1000 años un día. O sea que el Señor en el tiempo, pues Él va mostrando y va enseñando y sabiendo que nosotros pues estamos detrás del tiempo porque se nos va. Estamos un solo tiempo aquí, muy pequeño aquí en la tierra. Pero alguien tenía que enfrentar esta restauración y yo sé que estamos nosotros enfrentándola. Estoy más que segura. Cuando los apóstoles, y viendo en Hechos 3, ahí como el papel que les di, en verso 11, que vemos nosotros aquí a Juan y Pedro en el tremendo milagro que hicieron, y no lo hicieron solamente ni por la fuerza de ellos, porque ellos dijeron, ni oro ni plata tenemos, pero lo que tenemos te damos. Y ahí este hombre se restauró, y no solamente se restauró su pie, era cojo y tenía más de 40 años, era una persona muy conocida en el pueblo, handicap, o sea, podemos decir impedido. Y todo el mundo lo conocía, y siempre estaba sentado en la puerta de la Hermosa, y todos los que entraban, pues él le pedía limosna para poder vivir de eso. Y por esta razón, cuando ellos dejaron que el Espíritu de Dios actuara en esa forma, esto ocasionó un tremendo revuelo, porque eso nunca había pasado, nunca jamás había pasado. Entonces, ellos siempre, yo veo que los discípulos, bueno, los que aparecen al principio, parecen como que era gente muy ignorante, pero no eran tan ignorantes. Ellos eran muy conocedores de las profecías, porque ellos conocían lo que es la Torá, todo lo que es el Antiguo Testamento. Ellos estaban muy involucrados en las Escrituras. Lo que no conocían era pues el desarrollo de la fe en ellos para entender que este era el Mesías. Y aún dudaban muchas veces, como hemos sabido que estos discípulos a veces pues dudaban de Jesús, no podían pensar que este era el Mesías y que no era un líder político, sino que era alguien religioso, más bien alguien, estaba fuera de lo que ellos habían entendido lo que era un Mesías. No habían entendido, creían que el Mesías podía restaurar todas las cosas en forma política, una guerra o whatever. Pues no sé qué cosas se les pasó por la cabeza a ellos, pero ahí es donde ellos tropezaron. Pero ellos conocían las profecías. Y entonces, cuando ellos fueron, bueno, pues todo el pueblo estaba alborotado, y vemos aquí en este versículo que este hombre se puso a saltar, a brincar, a pesar de toda la sanidad que tuvo y nunca se había puesto de pie. Se puso a danzar y a alabar a Dios, y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Todo el pueblo, no quedó un testigo que no lo viera en este tremendo milagro.
Y le reconocían, en el verso 10, antes de llegar al 11, dice, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Y teniendo asidos, en el verso 11, a Pedro y a Juan el cojo, que había sido sanado, y ya no era el cojo, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo, varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a éste? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Pero vosotros negasteis al santo y al justo y pedisteis que se os diese un homicida. Y mataste al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a este esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos los profetas, que su Cristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempo de refrigerio. Y Él envía a Jesucristo, que fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempos antiguos. Porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable. Y toda alma que no oiga aquel profeta será desarraigada del pueblo. Y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Desde Samuel. No voy a mencionar todos los versículos que se habla de restauración. Yo les puse en el papel más o menos lo que se habla, pero lo que estoy mirando aquí realmente es que hay un principio muy grande en el cual encontramos nosotros en el libro de Nehemías, que sabemos que habla de la restauración de los muros de Jerusalén. Y qué casualidad, se toma todo un libro completo para explicar cómo el Señor le dio una sabiduría tremenda a este hombre, que él era copero del rey, él no era ni contratista, él no era, pues no sabía edificar nada, pero Dios siempre usa gente así, que tenga un corazón dispuesto, aunque no sepa hacerlo, Dios le da la sabiduría. Y este hombre, impulsado por el Espíritu de Dios, llegó a Jerusalén y vio que todos los muros se habían caído. Los muros representan nuestra alma, que es la parte que el Señor tiene que restaurar en nosotros, porque en nuestro espíritu sabemos quién está. El Señor se sienta en su trono, en nuestro corazón, nuestro espíritu pertenece a Él y está siempre sensible a recibir, pero el alma es la que se opone. El alma es donde están todo lo que tiene que ver con nuestras emociones, nuestras decisiones, toda esa parte que nosotros tenemos que dejar que el Señor restaure. Y por esta razón se dejó que ese libro de Nehemías se desarrollara a un punto tal de que nos dio un poquito más de luz cómo el Señor restaura, de qué forma Él restaura. Y nosotros sabemos que en esa restauración, que fue algo milagroso, que en 52 días se levantaron los muros de Jerusalén, que eso es un milagro. Los muros no son un murito así como un murito que nosotros vemos aquí. Son tremendos muros de ancho, de altura, es increíble. Y se restauró todo en 52 días. Había que hacerlo rápido porque había muchos enemigos alrededor. Y nosotros a veces no estamos muy conscientes que nuestra alma, pues el Señor siempre dijo, con paciencia ganaréis vuestras almas. Yo sé que necesitamos mucho de ese fruto de paciencia para saber lo que Dios quiere hacer con nosotros. Porque nuestra alma muchas veces se opone. Si me siento mal, todo va mal. Si me siento bien, estoy alegre. Todo depende de nuestra alma. Pero nosotros tenemos que saber cómo tomar esa rienda. Y eso tiene que ver realmente con la restauración. Cuando Nehemías llegó allí a ver la condición del muro, primero examinó la condición del muro y vio que los muros estaban quemados y caídos.
O sea que había que hacerlo todo de nuevo, pero tenía que quedar exactamente como estaba antes. Restaurar es volver la cosa a su estado original, que es lo que el Señor está haciendo. Ustedes recuerdan, como dice, se perdió todo lo que ahí Adán había recibido ahí en el jardín del Edén y fue sacado fuera. Y no pudo entrar más nunca a volver a ser como era antes, como vivía antes, sin temor, vivía en una confianza, vivía en una seguridad, y de buena primera perdió todo eso. Y comenzó a luchar y a sudar y a pasar situaciones difíciles, porque ya no tenía lo que había tenido. Pero cuando Jesús está en la cruz, recuerdan que le preguntó el ladrón arrepentido, porque no hay ladrón bueno, todos son malos. No, porque todo el mundo dice el ladrón bueno y el ladrón malo. No, los dos ladrones eran malos, pero uno se arrepintió de su maldad. Y le dijo, cuando vengas en tu reino, acuérdate de mí. Y él le dijo, desde hoy estarás conmigo en el paraíso. O sea, el Señor iba a recuperar esa posición. Y estaba mostrando desde ahí que él iba a recuperar esa posición. Y el hombre, pues bueno, pues claro, pues ahí se convirtió. Pues ya desde el momento que le preguntó, ya estaba ya tocado en su corazón. Y realmente eso es lo que está mostrando Nehemías, cómo había que hacer todo exactamente como era antes. ¿Cómo usó el diseño? No sé. Y cómo usó la forma en que la usó, buscó primeramente el pueblo y buscó primeramente los sacerdotes. Y les dijo, ustedes van a comenzar la obra. Tú dices, bueno, ¿y qué tiene que ver el sacerdote con nosotros? Ah, sí, somos llamados a ser reyes y sacerdotes. ¿No lo dice Apocalipsis? Ahí Apocalipsis 1:5, por aquí está, 1:6, donde dice, y sois reyes y sacerdotes ante Dios, y está hablando de un pueblo de reyes y sacerdotes. Después también lo encontramos en Apocalipsis 5:10. Y me seréis un pueblo de sacerdotes y gente santa, gente reyes y sacerdotes, gente que tenga una capacidad espiritual, que el único lo tenían los sacerdotes. El pueblo no tenía esa capacidad. Pero los sacerdotes sabían lo que Dios quería, lo que Dios demandaba, cómo preparar al pueblo para que se arrepintieran. Ellos sabían cómo hacer. Por esta razón, él buscó, y a través de esos sacerdotes que había en ese tiempo allí, o que fueron con ellos, regresaron con ellos de la cautividad de Babilonia, empezaron a restaurar la puerta de las ovejas, que es la puerta que tenía que ser restaurada primero. ¿Por qué? ¿Por qué de las ovejas? Porque realmente nosotros necesitamos ser convertidos. Si no nos convertimos, no hay restauración. Y me voy a enfocar en esto, hermano, porque de ahí en adelante, bueno, sabemos todas las puertas, ya hemos dado ese estudio, pero casualmente, y no casualmente, sino en la sabiduría de Dios, tenía que empezar por ese, porque de ahí entramos en conciencia que necesitamos ser restaurados. Dice, mis ovejas oyen mi voz. Necesitamos comenzar a escuchar la voz de Dios. Necesitamos identificarnos con Él. Somos ovejas. El Señor nos llamó ovejas. Son ovejas de mi prado, son ovejas de mi mano. Yo soy el buen pastor. Mi vida doy por mis ovejas. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y vamos a encontrar muchos versículos que hablan en ese carácter de que somos las ovejas de Él. Así como hay ovejas descarriadas. Hay ovejas que no están descarriadas. El Señor nos trata en ese sentido. Pero les digo esto, hermanos, porque queremos ser restaurados. Pero si no hay conversión, no hay restauración. Se los digo porque ahí aparece en el libro de Jeremías, ahí aparece este versículo donde nos dice claramente que necesitamos ser convertidos. Vamos a ver, vamos a leerlo un momentito. Vamos ahí a Jeremías 15, verso 19 al 21, dice, si te convirtieres, yo te restauraré. Entonces a veces nosotros estamos orando por alguien, ay Señor, restáuralo, tiene que convertirse. ¿Acaso Juan el Bautista, que también tenía en él una herencia sacerdotal, sabemos que Juan el Bautista era hijo de un sacerdote? Todos los sacerdotes, sus hijos eran sacerdotes, todo, era una familia sacerdotal toda. Y Juan el Bautista fue usado como precursor, podemos decir, el que abrió completamente el anuncio de que el Mesías ya había venido y estaba ahí en medio de ellos. Y él comenzó diciendo, convertíos, hijos rebeldes, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Él venía trayendo un mensaje de arrepentimiento, un mensaje en el que ellos necesitaban ser convertidos,
¿Para qué? Para entonces poder ser restaurado, porque si no, no se puede. Dice, si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Y te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce, y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte, dice Jehová. Y te libraré de la mano de los malos y te redimiré de la mano de los fuertes. Pero acuérdate que esto es una promesa para aquellos que se dejan restaurar. Porque es muy fácil nosotros separar el versículo y decir, no, los malos no van a poner nada contra mí porque yo, mira, no por repetir el versículo no se va a cumplir. Sino, si te convirtieres, yo te restauraré y serás como mi boca y estarás delante de mí. Es una acción que realmente se cumple y lo vino a profetizar Jeremías cuántos años antes. Mas, sin embargo, nosotros hoy estamos disfrutando de lo que es la restauración de todas las cosas. El Señor está poniendo todas las cosas en orden. Tal parece que todas las cosas están volteadas. Hoy una amiga mía, compañera mía de 6º grado, me ponía en Facebook el paisaje de su jardín al revés, dice, así está Miami cuando amanece. Y me puso la foto al revés así, dice, así está Miami cuando amanece. Queriendo decir, todo estaba de patas arriba. Y me dio risa y yo dije, bueno, está bien, todos lo sabemos, pero ¿qué solución le damos a eso? ¿Verdad? Así está todo, pero el Señor va a ponerlo todo en orden. Y sabemos que parece que esto es muy difícil, pero para Él, ¿habrá algo imposible? ¿Acaso no pudo restaurar los muros en 52 días, Nehemías? ¿Eso es un milagro? ¿Cómo se puede hacer una obra tan tremenda rodeado de enemigos? Porque donde quiera los enemigos le salían y le decían, para la obra, porque ustedes están mal. Y hasta mandaron profetas que les profetizaran al revés. Que le dijeran, no van a edificar, lo que ustedes edifican, hasta una zorra va a pasar por ahí y lo va a destruir. Ustedes no edifiquen, Dios no lo quiere, no edifiquen. Y ellos, sí vamos a seguir edificando. Era un choque tremendo porque ellos estaban seguros lo que Dios quería. Y es muy importante saber qué es lo que el Señor quiere. Porque cuando tú sabes lo que el Señor quiere, nadie te mueve de nada. Porque ellos fueron movidos de todas las formas. Hasta 10 veces le trataron de cambiarle la cosa para que ya pararan la edificación. Ya no edificaran más. Dijeron, no, sí vamos a edificar. Y vamos a seguir edificando. Y dice, y cuando vieron que ya los muros estaban casi hechos, dijeron, no nos podemos meter con esta gente sabe lo que están haciendo. Y llegó el momento que ya no podían hacer nada y los enemigos quedaron a raya. Es increíble lo que la fe puede hacer en medio de una situación tan adversa como la que tuvieron ellos. Pero ellos sabían lo que estaban haciendo. El Señor estaba restaurando con ellos esos muros caídos. Estaban haciendo una labor de bendición y nos estaban enseñando a nosotros cómo el Señor nos restaura. Porque si tú ves todo el sistema y toda la forma en que el Señor restauró esos muros, vemos que restauró la puerta vieja, restauró la puerta del pescado, restauró la puerta del muladar, donde tenemos que echar todas las cosas que nosotros no nos conviene cargar. Cómo restauraron, que esa es la puerta por donde sale toda la basura que se usaba en Jerusalén para usar toda la basura por ahí. Bueno, también nosotros tenemos una puerta que es para botar muchas cosas que nos están impidiendo a nosotros, que se interponen para que nosotros no cumplamos lo que Dios quiere. Y toda la restauración de esos muros nos está enseñando de la forma que el Señor pone todo en orden. Hasta que terminan ese muro, ¿y sabe cómo lo terminaron? Inaugurando esos muros con una alabanza. Y subieron 2 coros arriba de todos esos muros y ahí alabaron al Señor y engrandecieron su nombre. Y ahí se reunieron ellos para dar una expresión de alabanza a Dios porque Dios les había ayudado en esa labor. Y ellos estaban ahí tomando posesión después de 70 años cautivos que ellos estuvieron en Babilonia y no podían tener esta bendición de tener todo aquello. Y después de eso encontraron los rollos de la ley. Y entonces cuando se encontraron los rollos de la ley, porque el Señor va poniendo todas las cosas en orden, cuando ve que tú tienes ese deseo de restaurar, Él te va a ayudar. Dios te va a ayudar. El que más quiere que sea restaurado es el Señor. Cuando empezamos a restaurar y tenemos que botar tantas cosas de nosotros, falta de perdón, ira,
tantas cosas a veces que cargamos, ¿verdad? Tantas cargas que cargamos nosotros sin razón. Y entonces nos sentimos tan ligeritos para entonces darnos cuenta que hay muchas cosas más aquí que el Señor quiere poner aquí. Y eso fue lo que pasó. Encuentran los rollos de la ley y se ponen a leer todos esos rollos de la ley y empezaron a llorar. Por 70 años no habían tenido las escrituras. Y lloraban, estaban emocionados, querían ser, fueron motivados. ¿Pero por qué? Porque dieron el paso primero. Decidieron. Fueron convertidos. Entonces ahí viene el proceso de restauración. Antes se nos enseñó que tú recibías al Señor en tu corazón y levantabas tu mano y vas a la iglesia y no faltabas el domingo, amén, y está todo bien. Pero nosotros veíamos que en la iglesia mucha gente traía unas cargas horribles, que había una pelea de uno contra el otro con el otro, y tremendas luchas. Pero creíamos que eso era parte de, pues así era. Pero nos dimos cuenta un día que no era así, que el Señor tenía que librarnos a nosotros, quitar de nosotros toda esa cosa que nosotros veníamos arrastrando a través de los años. El Señor quería hacerte libre, porque Él dice que cuando viene a ti, tú eres nueva criatura. Que todas las cosas viejas pasan y todas son hechas nuevas, pero nunca entendimos ese versículo. No sabíamos cómo era aquello. Pero cuando viene la restauración empieza a salir todo. Cuando tú restauras un lugar, hay polvo, hay tierra, hay palo, hay piedra, es un desastre. Pero qué bonito cuando todo ya se restaura, ¿verdad? Que vemos todo derechito, pintadito, arregladito. Ay, qué bonito, pero y ya nos queremos olvidar de toda la suciedad que cuando se removió todo. Cuando empezamos a remover tantas cosas de nosotros, pasa eso. Así pasó en los muros. Tuvieron que sacar todo lo que se había quemado, todo lo que estuvo por 70 años abandonado, para entonces empezar a hacer algo excelente. Y Dios lo está haciendo. Dice aquí Jeremías, si te convirtieres, yo te restauraré. Por eso ese fue el mensaje de Juan el Bautista. Juan el Bautista no tenía ni por qué estar ahí en el Jordán, ahí vestido, yo digo, disfrazado. No estaba disfrazado, pero estaba vestido de pelo camello. Estaba vestido como se vestía Elías, una vestidura de pelo de camello, que es una vestidura de ciervo. El camello en estas zonas de Medio Oriente se usa como un animal de carga, un animal que resiste el desierto, el calor, el sol, puede caminar mucho tiempo sin tomar agua. Él tiene algo, una fortaleza en él que le permite vivir así. Y el traje de Elías era un traje de servidor, era un traje de pelo de camello. Y así se vestía Juan. Juan no tenía que vestirse así. Por eso el Señor dice, ¿y qué fuiste a ver al desierto? ¿Un hombre vestido con vestiduras delicadas? ¿Qué fuiste a ver al desierto? No, tú fuiste a ver uno que realmente pues, que no le preocupa ni su nombre. Lo que le preocupaba era introducir al Cordero de Dios. Y él estaba en la orilla de Jordán llamando a todo el mundo, diciendo, convertíos, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y ese era el mensaje que él traía y todos le decían, ¿y qué debemos de hacer? El que tenga 2 túnicas de una. ¿Qué tenemos que hacer? A nadie le debáis, a nadie, extorsiones a nadie. Él les daba consejos porque eso es lo que ellos vivían, extorsionando aquí, viviendo acá. Iban todo tipo de gente. Algunos aceptaban y eran bautizados. Y decían, queremos estar convertidos. Y eran bautizados. Hasta que en la primera aparece el Mesías, en medio de ellos el Cordero de Dios. Y fue cuando dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese era el mensaje de Juan. Era un mensaje sacerdotal, pero no estaba vestido de sacerdote. Porque este es un ministerio sacerdotal muy diferente al sacerdocio religioso rígido, ese sacerdocio que no dobla su mano, que tú sabes todo look outside, ¿no? Lo que se ve por fuera. Juan el Bautista no le importaba eso. Su padre Zacarías, sacerdote, el que llevaba el incienso, que tenía un puesto bueno ahí en el templo. O sea, era un lugar bueno lo que él tenía. Y él hubiera querido que su hijo siguiera la línea de él, pero la línea de Juan el Bautista era diferente. Era una línea para invitarles a ser restaurados, a ser convertidos, a cambiar su forma de caminar. Porque aunque ellos llevaban toda la ley, ellos no andaban según la ley. No cumplían la ley, la cumplían así, a retacitos. Como le estaba diciendo yo, 613 preceptos tiene la ley judía. Y ellos no podían cumplirla.
y 200 y pico de preceptos. De esos 600 tiene que ser regulado por el amor a Dios y el amor al prójimo. Ellos no amaban ni a Dios ni al prójimo, entonces amaban su tradición solamente. Entonces no podían cumplirla, porque tenían que amar hasta a los enemigos. Imagínate qué difícil. Eso no lo podían cumplir. Bueno, esta vez ni nosotros. Dice, a amar a mis enemigos, que si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, no que se muera de hambre, que se quede, ¿verdad? Porque esa es la actitud nuestra, la de nuestra alma herida, que no quiere, tú sabes, decir, no, no quiero entrar por esa forma, solamente si somos restaurados, si somos convertidos y somos restaurados, entonces sí hay cambio. Y esto es la restauración que encontramos aquí. Aquí en Zacarías 9, verso 12, hay otra profecía, dice, volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza, hoy también os anuncio que os restauraré el doble. Eso lo habló Zacarías, uno de los profetas menores que encontramos nosotros aquí en el Antiguo Testamento, ya casi al final del Antiguo Testamento, y está hablando de esa restauración que el Señor lo va a hacer, pero los va a restaurar el doble. Lejos estaba en el pensamiento de ellos que fuera Dios a hacer algo tan tremendo que cambiara hasta la forma de pensar de las personas. Hermano, ustedes saben muy bien, porque tienen experiencia, han conocido al Señor, conocen al Señor, que cuando conocemos al Señor, muchas actitudes de venganza en nosotros, todo eso se va cayendo. Todo eso se va cayendo. Y a medida que vamos conociendo más y nuestra relación se estrecha con el Señor, más compasión se comienza a ver en nosotros, más reacción, más amor, más perdón. Pero eso tiene que ver en esa relación con el Señor. Eso es parte de la restauración. La restauración no es una varita mágica. La restauración es un trabajo de Dios en nuestra alma, porque nuestro espíritu ya está, pero nuestra alma es la que necesita ser restaurada. El restaurador de nuestra alma, Él es el restaurador, y eso se habló desde un principio, desde antes. Dice en Isaías también, quiero leerles en Isaías 1:26. Isaías habló de esta restauración, dice, restauraré tus jueces como al principio y tus consejeros como eran antes. Entonces se llamará ciudad de justicia, ciudad fiel. El primer juez que nosotros conocemos aquí, ¿verdad? Fue Samuel. Samuel fue un juez que nunca, bueno, sabemos nosotros que fue profeta, pero fue juez. Pero la mayoría de los jueces profetizaban, porque estaban llenos del Espíritu Santo. Y Samuel fue un profeta, pero fue juez de Israel. No había rey en Israel. Dios nunca planeó poner un rey en Israel. El pueblo quiso un rey y Dios dijo, bueno, pues a poner un rey. ¿Cómo lo quieren? Bien bonito, grande, de 6'6". Dice que Saúl era el más alto de todo Israel. Muy bien parecido, muy hermoso. Era una belleza. Por lo que dice aquí, era un dechado de perfección. Pero todo era externo. Por dentro él estaba podrido. Era malo. Tenía un mal corazón. No temía a Dios. Como una vez compartí, él destruyó una ciudad de sacerdotes. Mató a todos los sacerdotes. Por un enojo. A David 2 veces lo trató de enclavar contra la pared, sabiendo que David le ayudaba a liberarse de esos espíritus malos que venían sobre él. 2 veces lo trató de enclavar en la pared con la lanza. Y sabemos que Saúl era un buen soldado, o sea, sabía cómo actuar con la lanza. Hizo cosas increíbles, quería presentar él el sacrificio, no quería ni esperar a Samuel, y quería ir allí y presentar el sacrificio, cosa que no se le permitía a un rey. Y él fue y lo hizo. Hizo cosas que a Dios no le pareció. A Dios no le pareció y por eso lo cortó y dijo, no quiero este rey, ya no quiero este rey. Pero el pueblo sí quiso eso. Pero Dios siempre había puesto jueces. Dios siempre había usado jueces, como sabemos nosotros, Sansón fue también juez y hubieron muchos jueces. Y no, Samuel no fue de los primeros, fue el último juez. Pero de todos esos, ¿verdad? El Señor manejaba bien y trabajaba bien con lo que es ser el pueblo. Pero en adelante sabemos cómo todo lo que pasó. Pero el plan de Dios de restaurar
siempre fue desde un principio. Siempre fue desde un principio. Si nosotros vamos en la historia, vamos a ver que el Señor pudo restaurar mucha gente y cambiarle hasta su forma hasta de actuar, forma de cómo manejar. Para mí uno de los mejores ejemplos es Pablo, el apóstol. El apóstol Pablo para mí se llevó la estrella mayor. El cambio fue radical, un cambio, pero él no se sometió solamente a decir, Dios me cambió, qué bueno, ya me cambió. No, él buscaba al Señor. Porque el asunto de nosotros no es cuando nos convertimos, recibimos un toque de Dios tan fuerte que nos sentimos nosotros en la gloria. Pero no es el hecho eso. Yo tengo que continuar. Es una carrera. Muchas veces decimos, ay, yo quisiera estar como el principio del primer amor. Lo perdiste porque te dio la gana. ¿No es verdad? Lo perdiste porque te dio la gana. ¿Acaso nosotros no sabemos que el amor es algo que tiene que ser sustentado, nutrido, la comunión con Dios, todo eso? Cuando nosotros nos empezamos tú sabes, no es que no querramos al Señor ni nada, sino que lo desatendemos, la verdad es, hermano. Y comenzamos nosotros a decaer y ya nos hacemos más. Llega un momento, ni canto, un momento que la fe no. Llega un momento en que estoy peor que el vecino enfrente. ¿Por qué? Yo mismo me descuidé. Yo sí les digo que uno se puede descuidar. El apóstol Pablo guardó eso. Cuando vio que no la hacía, allí estaba con los discípulos, todos le tenían miedo, había sido un hombre perseguido de la iglesia, por él muchos murieron, no le tenían confianza, algunos sí, otros no, otros dudaban. Entonces, ¿qué pasó él? Se fue para Arabia, se fue a Tarso, se fue. Y estuvo 14 años, o sea, estuvo tiempo. Él estuvo tiempo en el cual cuando él regresa, el apóstol Pablo era el apóstol Pablo. Que el apóstol Pedro dice, y Pablo escribe cosas que muchos ni entienden, porque de veras que este hombre llegó a conocer tantos misterios de Dios en su andar, en su caminar, en su relación. Un hombre que pudo llegar a ese tercer cielo. En esa condición Dios tuvo tanta misericordia con él, sabiendo todo lo malo que había sido. Pero todo lo que había hecho de malo lo hacía porque amaba a Dios, a su manera. Porque podemos amar a Dios a nuestra manera, pero no es la manera de Él. Y eso fue lo que lo hizo crecer en su búsqueda. En su llamado de predicar a los gentiles no se opuso. Hermano, un judío no pasaba ni por la calle, ni por la acera, ni por la banqueta delante de un que no fuera judío. Si era un incircunciso o era cualquiera que no. Y yo se los digo porque tuve una vecina judía y ella me lo contó y yo no sabía eso. Me dijo, nosotros no, porque nosotros somos liberales. Dice, pero un judío ortodoxo, religioso, no pasa por la calle de enfrente de un gentil. Si sabe que ahí vive un gentil, le da la vuelta. Así nos contó. Y yo me sorprendí. No conocía eso. Porque se considera que se pueden contaminar. ¿Ve? Mas sin embargo, Jesús, cuando vino la sirofenicia, que era una gentil, el Señor no quería sanarla, déjeme decirle, porque Él tenía que venir primero a su pueblo. Y después entonces iba a ir a los gentiles. Primero iba a tener un trato con su pueblo. Pero al ver la fe de esta mujer, el Señor no pudo aguantar y dijo, tu fe ha salvado. Nunca he visto tanta fe como tu fe te ha salvado. Y se sanó su hija. Qué tremendo. A través de la fe de esta mujer que no pertenecía al pueblo de Dios. Pero el Señor nunca dijo, échate para allá que me vas a contaminar. ¿Verdad que no? ¿Por qué? Porque sabía que había hambre y ya estaban ya volviendo, buscando. Pero era necesario que pasara todo este proceso. Nosotros ahora sabemos esto y reconocemos que el Señor nos está restaurando. Yo te digo una cosa, si tú piensas hoy lo mismo que pensabas hace 10 años atrás, tú necesitas ser restaurado. ¿Verdad? Necesitamos ser restaurados. Tenemos que, como dice, mejorar vuestros caminos. Mejorar vuestros caminos. A veces nuestro caminar no va de acuerdo al caminar de Dios. Pero el Señor siempre... Como dice aquí, también leemos que Pablo ha leído varias veces ese versículo que está en Eclesiastés 3:15. Dios restaura lo que pasó.
A veces pensamos que nunca vamos a salir de la condición donde yo viví, o donde me crié, o cómo me maltrataron, o cómo me trataron, o la herencia que traigo. Pensamos, sí, Señor, te puede sacar de ahí. Señor, sí te puede sacar de ahí. Él restaura tu alma, Él te levanta. Pero tú no sabes lo que yo sufrí. Hay gente que le gusta hablar de lo que sufrió y como que para mí, es un tipo de masoquismo ya. Que les encanta que entonces tú le pases la mano, pobrecita, pobrecita, pobrecita. Ay, hermano, no espere nunca que yo le pase la mano y decirle pobrecita, pobrecita. Que eso sea el Señor. ¿Por qué? Porque Él nos ha dado todas las herramientas para ser nosotros restaurados. Todas las herramientas el Señor nos ha dado. Yo veo, eso pasó con el endemoniado gadareno. El endemoniado gadareno, pobrecito, era un homeless. ¿Tú te imaginas con haber sufrido? Se volvió loquito. ¿Sabe Dios si su mamá le pegaba? ¿Sabe Dios si sabemos que lo que le pasó, pobrecito? Si tú te metes nada más que en eso, ¿verdad? Como decimos eso, sanidad interior. Y estamos toda la vida con la sanidad interior y no se sana la cosa. Tiene que haber una conversión. ¿Y qué pasó? Ese hombre se convirtió. Y estaba desnudo, no tenía ropa, andaba sin ropa, no le importaba, no tenía conciencia de nada. Lo amarraban con cadena, la rompía, se golpeaba con las piedras. Estaba loco. Fuera de su mente, tiene un encuentro con el Señor y ese hombre volvió a la realidad y dice, y se vio sentado, vestido completamente normal. En un momento ese hombre cambió y ya no solamente eso, ya quería ser misionero. Sí, el Señor le dijo, no, ve allá donde están los tuyos y dile lo que Dios hizo contigo. Y fue el vocero de su pueblo. Imagínate un hombre que toda la vida loco, sabe Dios de cuándo, trae un mensaje. Él no llegó ahí diciendo, es que yo fui maltratado por mi mamá y mira que... No, yo no acepto eso. No acepto eso, hermano. Porque cuando estamos en Cristo, una nueva criatura somos. Y todas las cosas pasan, ya todo pasa. Perdonamos esto, perdonamos tantas ofensas, perdonamos tantas humillaciones, tantas cosas que hemos pasado, el Señor lo deja atrás. Restauración es eso, deja todas piedras, deja los palos, deja el polvo, deja la tierra, deja todo lo que ha sido el impedimento en tu vida. Ya eso quedó atrás, enterrado, para ir adelante, porque si no, no vas a poder restaurar. Nunca vas a poder ser restaurado. Entonces, llegamos a ese punto, ¿verdad? Como decía aquí en Eclesiastés, vamos a leer ahí en Eclesiastés 3:15. Y quiero leer primeramente el versículo 11 de Eclesiastés 3:15, pero primero vamos a leer 3:11. Todo el Señor lo que hizo, lo hizo hermoso en su tiempo. Y ha puesto eternidad en el corazón de ellos sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Dios ha puesto una eternidad en nosotros. Nosotros somos eternos. Los que hemos tenido pérdida de familia. El Señor le dijo, para que no estén tristes, hay eternidad en tu corazón. Somos eternos. Hay una vida eterna en nosotros y Jesús pagó el precio. Él pagó ese precio a un precio altísimo, un precio de sangre, que nunca nadie, Dios, hacer eso. Dios hombre, derramar su preciosa sangre, como decimos nosotros, que ni nuestra sangre compararse con la sangre de cordero, ¿verdad? Para que nosotros tuviéramos vida eterna y para que nosotros disfrutáramos de esa eternidad de Dios, aunque mucha gente no entiende. Dice, y vamos al verso 15, el 14, y he entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo. Sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá, y lo hace Dios para que delante de Él teman los hombres. Aquello que fue, ya es. Y lo que ha de ser, ya fue. Y Dios restaura lo que pasó. El Señor restaura. Conocemos gente que decimos, caramba, ¿cómo ha podido esta persona levantarse en la condición que vivía, con la situación que vivió, la persecución que vivió, el desarrollo mal desarrollado que tuvo, el rechazo tan horrible? ¿Cómo se puede levantar una persona en medio de eso? Pero yo veo que el Señor lo levanta. Caramba, María Magdalena tenía 7 demonios. No dice qué eran los demonios. A lo mejor era una de locura, uno de sabe Dios.
Mas, sin embargo, cuando el Señor la libera, no dejó el Señor. Eso fue lo que le ayudó a ella. Ella no dejó el Señor, ni la persecución que había, ni todavía la cultura de ellos. La cultura de ellos no permite a una mujer estar así con un hombre, detrás de un hombre. No, tú sabes que esa cultura oriental es así. Es más, una mujer no puede tocar a un judío, a menos que sea la hermana o la esposa, pero no puede hacerlo, eso no se usa. En aquel tiempo, menos todavía, yo no digo ahora, no sé cómo ahora será, pero en aquel tiempo eso no se destilaba, no era normal, era pecado, o sea que no se permitía eso. Si la persona moría, tú estabas contaminada. Si tú ibas a visitar ese muerto, tú estabas contaminada hasta la noche y nadie te podía tocar porque estabas contaminada. ¿Por qué contaminado? Porque cuando tú estás triste, tú contaminas, ¿verdad? Yo cuando estoy triste, pues trato de disimular, ¿verdad? Porque entonces pongo triste a los demás también. No pasa así que cuando uno ve llorando, llora uno. Pero no es porque es malo, porque Jesús lloró. Jesús lloró cuando murió Lázaro, Jesús lloró. Cuando él vio a María, a Marta y a los judíos llorando, Jesús lloró. No es pecado. Pero había unas leyes tan estrictas en todo lo que es nuestra alma, que para que ellos no se contaminaran con su alma y no fueran afectados, Dios les mandaba en la ley. Ustedes lo pueden leer en Levítico, ahí como hay unas leyes hay tremendas. Otras son higiénicas, otras leyes son de relación, hay muchos tipos de leyes, de comida, de diferentes cosas. Una sabiduría tremenda en las leyes que encontramos aquí. Pero todo esto es tratando con nuestra alma. Fíjense que todo es tratando con nuestra alma, porque es la zona más peligrosa que tenemos nosotros, porque es la zona que se afecta por todo. Mira, cuando está todo así nublado, hay gente que se pone melancólico, ¿no, verdad? Se pone así, ay, qué tiempo. Y otros se ponen contentos por el tiempo. A mí me encanta cuando se pone el tiempo, ay, yo lo encuentro tan bonito. Pero después cuando sale el sol, ay, qué bonito también. Pero hay gente que si se pone nublado, ahí se le cae el ánimo. Hay un estado que es Seattle. Seattle siempre está así, medio nubloso, siempre hay frío, no mucho, pero siempre hay frío. Solamente en agosto puede ser que mejore un poco y haga 70 grados, 75, a veces hecho 80 y no hay aire acondicionado en las casas, porque ¿para qué? Nunca hay calor. Allí tienen que hacer para que la gente no esté, porque la gente tiende ahí a sentirse muy desanimado, no, muy decaído, depresivo. Es donde más gente depresiva hay, en toda esa zona. Y ellos lo dicen que es por el lugar, el tiempo, que siempre está nublado, siempre está lluvioso, y eso tiende a la gente a caer en esa depresión. Así que imagínate, si tú te dejas llevar por el tiempo, si te dejas llevar, vamos a decir que la gente en las islas son gente felices, porque ahí siempre está el sol, la playa, esto. No, hay gente depresiva también, que se dejan llevar por su alma. Y esa es la parte que el Señor está restaurando en nosotros. Y nosotros nos estamos dejando restaurar, pero ¿sabes cómo tú te vas a dejar restaurar por Él? En esa intimidad con Él. Si no, no hay forma. Tú puedes reprender desde por la mañana hasta por la noche. Espíritu de esto, espíritu de aquello, inventa todos los espíritus que tú creas. Porque eso lo veo que hay muchas iglesias que tienen esa tendencia. No es malo reprender, pero hay que ser sabio. A veces no es eso, a veces que nos debilitamos nosotros mismos y nos buscamos nosotros. Entonces, hermano, reprende espíritu de incredulidad que tengo yo. No, hermano, no, tú tienes que ponerte las pilas. Tú tienes que buscar, ora y ponte ahí, clama a tu Dios y envuélvete en la alabanza. No, a mí me gusta más cha. Bueno, pues entonces, no es porque sea malo ni nada de eso. Tampoco vamos a decir, ahora tú vas a cerrarte en una urna. No, hermano, tú sabes dónde está la necesidad en ti y tú sabes cómo salir de ella. Ya tenemos la llave, estamos siendo restaurados, ¿verdad? Estamos reconociendo que este es el tiempo de restauración. Este es el tiempo que el Señor nos ha dado todas las herramientas para ser restaurados. Tenemos que vivir día a día aquí en la tierra. Nuestros pies yo sé que están aquí en la tierra. Desde que nos levantamos, ponemos los pies en el piso, sabemos que estamos aquí, ¿verdad? Que después que a lo mejor nos pasamos la noche soñando que estamos allá, viajando, pero cuando ponemos los pies en el piso decimos, estoy aquí en la tierra. Aquí estoy, hay que echar para adelante. Bueno, pero podemos echar para adelante con el Señor.
Juan el Bautista echaba para adelante con el Señor. Sabemos después la historia, fue preso, fue decapitado y en él había el gozo, que él había cumplido la parte de él. Y pasó por una situación horrible también. Así que estamos conscientes de esto y contentos de que podemos entender todo. Dice aquí, se me pasó decirle un versículo aquí, que no sé si lo anoté en el papel que le di, yo creo que no. En Mateo 17. Vamos a ver Mateo 17 y vamos a terminar ahí ya. Mateo 17, verso 10. Dice, entonces sus discípulos, esto fue después de la experiencia de la transfiguración, después de la experiencia que vieron cómo Jesús se transfiguró y ese milagro que ellos no entendieron y lo guardaron en su corazón, dijeron, bueno, esta cosa mejor no hablarlo porque esto está muy difícil, vamos a guardarlo en nuestro corazón y algún día Dios nos lo revelará qué fue lo que pasó ahí. Ellos estaban todavía conmovidos con eso que habían visto. Cuando entonces dice, descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo, no le digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Ese es verso 9. Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Entonces Jesús les responde y le dice, a la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. ¿Sabe que Elías y Juan el Bautista representa a la misma persona? No es la misma persona, sino que vino en ese espíritu, el mismo espíritu de Elías. Recuerde que Elías lo que vino a poner en orden muchas cosas, porque todo estaba en desorden. Tenían a la diosa Acera, tenían el dios Baal, había muchos profetas de Baal, había muchos profetas de Acera, la gente no sabía para dónde iba y la mayoría se fueron al profeta Baal y al profeta Acera, o sea, a los dioses. Y tenía muchos profetas que comían en la mesa de Jezabel. En casa del rey comían los profetas de Baal y de Acera. Imagínate, era un desorden horrible. Y Dios mandó a Elías a poner las cosas en orden y hizo un reto. Y el reto era presentar una ofrenda y que ellos presentaran la ofrenda también. Y el Dios que ganara y el Dios que trajera fuego del cielo, ese era el Dios de Israel. Y sabemos lo que pasó. Que el dios Baal y la diosa Acera se quedaron dormidos, no mandaron el fuego, no hizo el ridículo. Todos esos profetas de Baal y de Acera hicieron el ridículo, no pudieron hacer nada de eso. Y aquí Elías puso el altar en el orden establecido por Dios y echó agua y clamó a Dios, Señor, tú eres el Dios. Y entonces Dios mandó fuego del cielo y quemó todo el holocausto y hasta el agua, todo. Y entonces ahí todos dijeron, Dios es Él, este es Dios. Entonces Él dijo, agarren a todos esos profetas y decapítenlos. Y fue Él quien los decapitó. Allí estuvimos en el Monte Carmelo nosotros. Y yo veía eso y decía, perdón, Señor, qué tremendo que estamos pisando este lugar. Tanto que a mí me emocionó tanto ese estudio, ¿verdad? De estar allí, hasta trajimos piedras de ese monte también, porque fue muy impactante de ver que con ese mismo espíritu vino aquí Juan el Bautista, en el espíritu de Elías, echándole ganas, fuerza. No tenía miedo de enfrentar a los sacerdotes, no tenía miedo de enfrentar a nadie. Ahí estaba, exactamente en el espíritu de Elías. Y mira cómo sigue. Respondiendo Jesús les dijo, a la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas, pero les digo que Elías ya vino. Y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. ¿Se dieron cuenta? Vino en ese mismo espíritu. Bueno, ahora está viniendo en ese mismo espíritu de Elías en este tiempo. Porque está haciendo la restauración de todas las cosas y se tiene que ver. Ahora bien, en todas las sinagogas, en todos los lugares donde se reúnen los judíos, siempre hay una silla, y esa es la silla de Elías. Cuando circuncida a un niño, ahí están preparadas una silla por si aparece Elías y dice, ese es el Mesías.
Y esto no le estoy diciendo de cuento de mí, lo leo por los libros judíos, ¿no? Judaicos. Ellos están esperando que al circuncidar un niño aparezca Elías y diga, ahí está el Mesías, lo que hizo Juan el Bautista, el Cordero de Dios. Pero ellos están esperando el Mesías, no el Cordero de Dios. Y entonces ahí tienen la silla de Elías, en las sinagogas, en los lugares donde se reúnen los judíos y tienen, esperando que algún día Elías la llene. Pero ya Elías vino, Juan Bautista, que fue que introdujo. Pero ahora el Espíritu que está entrando en este tiempo es para volver el corazón de los hijos a los padres, de los padres a los hijos, de poner las cosas en ese mismo orden. Esa es la restauración de todas las cosas. Y eso el Señor lo dijo muy bien claro. Él vino a restaurar todas las cosas, hicieron con Él lo que quisieron, pero ya vino. Pero ahora está viniendo. Está viniendo ese Espíritu de nuevo en cada uno de nosotros. No es una figura, no es una persona, no es alguien vestido con pelo de camello. No, ya está en medio de nosotros ese espíritu de restauración que el Señor está trayendo en medio de su pueblo, para que todas las cosas tomen el lugar correspondiente, el lugar que se perdió, porque verdaderamente que se perdió ese lugar. Ahí miramos, hermano, y decimos, ay Padre, ayúdanos a que las cosas tomen el lugar que tú corresponde. Tú eres el Rey, tú eres Dios. Y tú tienes toda la gloria y toda la honra, y nosotros te la estamos dando hoy en este día, aquí en medio de nosotros. Padre, nosotros te pedimos en esta noche que esa restauración sea real y verdadera, y no solamente, Padre, como algo religioso, sino que hay una realidad, hay una eternidad en nuestros corazones, Padre, y a veces no alimentamos, Señor, conforme a lo que tú estableciste, Señor, para que esa eternidad, Padre, sea una realidad en nosotros. Lo es ya, pero a veces lo tomamos tan a la ligera, Padre. Ayúdanos, Señor, ayúdanos, Padre, para que en esta hora no perdamos de vista la visión que tú estableciste desde los tiempos de Samuel hasta este tiempo, Señor, de que tú pones todo en orden. Tú eres un Dios de orden, pero no el orden del hombre, sino el orden tuyo, donde tú estableces los tiempos, las edades, los momentos, y tú pones todas las cosas en este tiempo. Sabemos que es este tiempo, Señor. Nuestro espíritu está clamando esta realidad tuya, Señor. Queremos entrar en el orden tuyo, Padre. Ayúdanos, Señor. Sé con todo tu pueblo, donde quiera que se congregue, Señor, que haya una realidad de cómo tú quieres ser adorado, que cómo tú quieres ser alabado, que cómo tú quieres, Señor, que nosotros nos conduzcamos, que tú nos quieres enseñar, que tú nos quieres mostrar en este tiempo, cómo podemos desarrollar ese potencial de vida, Señor, en estos tiempos tan increíbles, Padre, que nos ha tocado vivir, como en todos los tiempos que han pasado. Ayúdanos, Señor. Aclara, Padre, acláranos todas estas cosas, así como se la aclaraste, Señor, a los discípulos. Yo sé que tu Espíritu Santo está ahí, en medio de nosotros. Y Él nos enseñará todas las cosas, como tú decías. Y ese Espíritu te enseñará todas las cosas. Pero tiene que verse en nosotros, Señor, ese interés, ese deseo, esa búsqueda, ese ánimo, siempre presto, Señor. Te damos gracias, Padre, por esta bendición tan grande de que hemos entrado en una restauración tan gloriosa en este tiempo que nos ha tocado vivir. Que no nos caigamos para atrás, Señor, para decir no puedo, sino, Padre, que nos caigamos para atrás para decir, Señor, dame más. Ayúdanos, ayúdanos, Señor. Ponemos todo esto y te damos gracias, Señor. En esta noche te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén.